Muy buenas noches amigos de Quemando Silicio, ¿cómo están? Esta noche voy a realizar un pequeño tutorial de cómo implementar algunos circuitos con amplificadores operacionales cuando nosotros tenemos un enunciado de un problema. Esto pues a ver, generalmente los inconvenientes que yo he encontrado que tienen este tipo de problemas al solucionarlo tiene que ver más que todo con la interpretación que le dan al enunciado o a sí, al enunciado del problema, ¿ya? Muchas veces no se interpreta muy bien cuál es la variable que están preguntando, cómo se tiene que hacer el acondicionamiento, pero pues vamos a tratar de con este ejemplo, con este ejercicio, pues darle solución a eso que a veces se nos dificulta un poco entender en cuanto a saber qué es lo que nos están preguntando, ¿ok? En un proceso industrial es necesaria la medición de caudal, la cual puede variar su valor entre 100 litros por segundo y un valor máximo de 6.200 litros por segundo también. Para esa medida se consigue un sensor de caudal, el cual proporciona una tensión de 10 milivoltios por cada 10 litros por segundo que registra. Esta es la relación de sensibilidad del sensor. La señal de salida del sensor se requiere adaptar a una tensión entre más o menos 5 voltios para el valor mínimo y máximo de la variación de caudal. Perfecto, entonces mire, casi siempre cuando nosotros tenemos un problema de este estilo, tenemos que tener claro de que el sensor me va a asociar directamente una variable física y me va a proporcionar bien sea a su salida o una tensión o una corriente o otra variación de parámetro. Algunos de ellos me dan un cambio en la frecuencia, un cambio en la resistencia. A ver, ¿qué otro cambio? Bueno, en fin, efectos capacitivos, efectos inductivos, cambios en esos efectos. En este caso están siendo muy claro el problema, dice. Estamos viendo caudal, entrego una tensión. Y más específicamente me da de una vez la relación de transformación del sensor, es decir, por cada 10 litros por segundo que registra me va a dar 10 milivoltios. Esto es súper importante tenerlo en consideración porque prácticamente es el dato que me va a proporcionar mmm, para el rango de medición que yo necesito, qué tensión me va a proporcionar mi sensor. En este caso, hemos dicho de que el sensor va a trabajar en un rango, va a medir un rango que va a oscilar entre los 100 litros por segundo, ¿cierto? Hasta 6.200 litros por segundo, ¿cierto? 6.200 litros por segundo. Y si nosotros entonces vemos de que él me va a dar 10 milivoltios por cada 10 litros, tengo que también entonces tener en cuenta de que si yo tengo que encontrar verdaderamente entonces cuál va a ser la tensión máxima que él me va a dar y la tensión mínima, dada esa ganancia que tiene el sensor de que son 10 milivoltios, 10 milivoltios por cada 10 litros por segundo que estamos midiendo, pues entonces vamos a tener una relación de tensión, la podemos hallar de esta manera. Vamos a tomar en este caso los 100 litros por segundo, lo dividimos entre los 10 litros que tenemos allí y lo multiplicamos por la ganancia, que es 0.01, sería 0.01, ¿ya? Milivoltios. Esto aquí tendríamos entonces 10 milivoltios por los 10 litros, pero entonces eso me va a dar que cuando le esté midiendo los 100 litros por segundo, yo voy a tener una tensión de 0.1 voltio. Como me está diciendo que son 10 milivoltios por cada 10 litros por segundo, prácticamente yo tengo que dividir por 10 esa escala total que yo tengo. Por eso fue que yo primero dividí por 10. 100 dividido 10, luego lo multiplico por los 10 milivoltios y obtengo que para este nivel de 10 de 100 litros por segundo voy a obtener una tensión de 0. ¿Cuánto era que decía? 0.1 voltio. Ya, tener aquí 0,1 voltio. Y para estos 6.200 litros por segundo, si la ganancia me la está dando por cada 10 mililitros, pues entonces hago exactamente lo mismo. Voy a tener 6.200
dividido 10, y por cada 10 entonces tengo 620 paquetitos de 10 litros por segundo, lo multiplico por 0.01 y eso me va a dar entonces 6,2. Quiere decir entonces que el rango va a ir de 0.1 voltios hasta 6.2 voltios, y ese es el rango de variación del sensor. Eso es lo que me va a entregar mi sensor, ¿ok? Cuando está leyendo el mínimo y cuando está leyendo el máximo. Eso es lo primero que yo tengo que establecer. Prácticamente eso es lo que me da pie a mí, o me da las herramientas necesarias para que yo pueda calcular la función que necesito implementar con los amplificadores operacionales. Entonces, yo lo puedo relacionar mediante una gráfica de esta forma. Yo tengo por este lado la tensión, digamos que del sensor, perdón, esto me quedó aquí, tengo por aquí, por este lado, la tensión del sensor. Esto vamos a dibujarla. Caramba, lo estoy dibujando mal. Esto, tengo por aquí entonces, vamos a implementarlo, vamos a sumarlo. Tengo por aquí entonces la variación de la tensión del sensor, y a su vez la tensión que yo deseo acondicionada. Quedó más o menos una línea recta. Bueno, vamos a dibujarla un poco mejor. Queda una línea recta. Ok, listo. Entonces aquí vamos a tener la tensión del sensor, que va a variar prácticamente entre 0,1 voltio hasta 6,2 voltios. Listo, pues aquí sí, si no nos cuadra la escala, pues no nos afecta mucho, siempre y cuando nosotros tengamos claro que lo que vamos a hallar es una relación lineal entre un valor y el otro. Entonces, en este caso, mi señal del sensor, la tensión del sensor, ya viene a un bloque de amplificación y acondicionamiento, y a la salida vamos a tener lo que nosotros vamos a llamar la tensión acondicionada. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí en medio? Pues bueno, vamos a tener circuitos con amplificadores operacionales, los cuales me van a implementar esa función. ¿Cómo la calculo? Bueno, encontrando cómo se relaciona la tensión acondicionada con la variación de la señal del sensor. Entonces, el problema dice, yo lo puedo interpretar de varias formas. Sin embargo, vamos a asumir de que, a no ser de que el problema me dé un dato más concreto, dice la señal de salida de sensor requiere adaptar una señal entre más o menos 5 voltios para el valor mínimo y máximo de para la variación de caudal. Entonces voy a decir que cuando estoy midiendo el mínimo caudal, que equivale a una tensión de 0.1 voltio, en este punto voy a tener menos 5 voltios, y cuando esté midiendo el caudal máximo, que equivale a 6.200 litros por segundo, voy a estar midiendo entonces mi caudal máximo. El sensor me va a estar dando la máxima tensión, que son 6.2 voltios, y en ese momento entonces yo voy a estar dando una tensión acondicionada de más 5 voltios. Ok, entonces así hallo la correspondencia. 0.1 voltio, caudal mínimo, la tensión acondicionada me debe dar menos 5 voltios, 6.2 voltios, caudal máximo, y la tensión acondicionada debe ser de 5 voltios, más 5 voltios. Con estos dos datos claros, entonces ahora procedo a hallar mi ecuación de la recta. La ecuación de la recta en realidad pues es algo bastante más simple de trabajar, es lo que se ha hallado siempre, es básicamente la ecuación que conocemos, que y iguales a mx más b, ¿listo? Donde x es la variable independiente, y es la variable dependiente, y en este caso nosotros vamos a tener que la tensión acondicionada va a ser igual a la pendiente de esa recta, ¿cierto? La pendiente de esta recta, esto por la tensión del sensor
más un intercepto en B, que pues ya digamos lo podemos hallar de diferentes formas. Entonces, la tensión de BAC va a ser igual a 5 menos 5 sobre 6,2 menos 0,1, ¿vale? Y aquí tenemos la tensión del sensor más B, ¿ok? Es importante decir algo, recuerden esto, que esto cuando estamos hallando esta pendiente, pues esto es y2 menos y1 sobre x2 menos x1, y aquí estamos hallando la pendiente de esta recta simplemente. Cuando estemos hallando las pendientes de estas rectas, es bueno tener por lo menos unas décimas adicionales, ¿ya? En el caso en que estamos calculando las ganancias, ¿listo? Aquí tenemos entonces que la tensión acondicionada viene siendo igual a tener 10, ¿cierto? Y por este otro lado tenemos 6.2 menos 0.1, entonces nos va a dar 6,1. 6.1, ¿listo? Esto es tensión del sensor más B, ¿ok? Y hallamos ahora entonces B. Esto B lo podemos hallar, pues, como hallamos cualquier ecuación de una recta, asignamos uno de los valores conocidos a B acondicionado, asignamos el otro valor a B del sensor y de allí despejamos entonces B. Vamos a hacer ese procedimiento. Vamos a calcularlo a ver cuánto nos da. Bueno, 5,164. Ok, entonces con esto nosotros tenemos que la ecuación definitiva me va a dar, la ecuación definitiva me da que la tensión acondicionada va a ser igual a 10 dividido 6.1 igual a 1,63, 1,64, 1,64, eso igual a 1,64, 1,64 por la tensión del sensor menos 5,164, podemos ponerlo así, 5,164. Entonces esto es lo que finalmente nosotros tenemos que implementar con amplificadores operacionales. Si nosotros somos astutos, podemos entonces, bueno, astutos tampoco, solamente es cuestión de tener un poco de práctica. Nosotros conocemos ya diferentes arquitecturas, diferentes estructuras con amplificadores operacionales. Está el amplificador inversor, el amplificador no inversor, el restador, el sumador no inversor, el sumador inversor, y con todas estas estructuras podemos perfectamente armar o implementar esa ecuación. ¿Listo? Solamente nosotros tendríamos que saber es cómo agruparla, entender cómo funcionan los circuitos. Nosotros tenemos claro cómo funciona un restaurador, se tiene claro, digamos, cómo funciona un amplificador no inversor. Entonces, si se recuerdan algunas estructuras de los amplificadores operacionales, dentro de las estructuras de los amplificadores operacionales tenemos el restaurador. ¿Ya? El restaurador, ¿cómo era? El restaurador, ¿cómo es? El restaurador es una estructura donde yo tengo más, menos, tenemos entonces por el pin no inversor unas par de resistencias. Ese par de resistencias vamos a llamarlas R1, R2, este punto va conectado a tierra, y por el otro lado tenemos entonces también R1, y además de eso tenemos R2 por acá, realimentando la salida del amplificador operacional hacia la entrada, y esto va a ser B sub O. Entonces aquí nosotros ya tenemos un restador, ¿listo? R2.
Si hacemos un poco más de memoria, entonces tenemos que BO viene siendo igual a R2 sobre R1 factor de tensión 1 menos tensión 2, donde la tensión 1 es la tensión que yo pongo por esta entrada y la tensión 2 es la tensión que yo pongo por esta otra entrada. Y de esa forma yo tengo entonces un restador de tensión. Miren que al restador como tal yo le puedo ajustar su ganancia, ajustando estos dos valores de las resistencias. Entonces si yo necesito amplificar después de restar, lo puedo hacer ajustando la relación de esos dos resistores. Si no necesito hacer ninguna amplificación, pues entonces yo puedo optar porque esas dos resistencias tengan el mismo valor y eso me va a dar un valor de ganancia unitaria, ¿ya? En este caso nosotros no necesitamos como tal esa amplificación. Miremoslo por qué. Resulta de que yo entonces puedo dentro del restador, ya digamos, asignar ciertos valores de esta función a cada uno de los términos. Por ejemplo, 5.164, que sea el valor que toma B sub 2, y el resultado de tomar la tensión del sensor y aplicarle una ganancia de 1.64, pues entonces va a ser lo que yo voy a tener en B1. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que previamente yo la tensión del sensor tuve que haberla amplificado. ¿Y cómo lo voy a amplificar? Bueno, pues con una estructura también con amplificadores operacionales. En este caso, yo no necesito que la tensión del sensor se le cambie el signo. Por tanto, entonces yo puedo utilizar un amplificador no inversor. Y un amplificador no inversor con una ganancia de 1.64 también. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar la estructura del amplificador no inversor. El amplificador no inversor tendría una estructura más o menos como la siguiente. Tenemos una resistencia por aquí. Tenemos que esto entra por su pin no inversor. Tenemos resistencia a tierra y tenemos entonces resistencia unida hasta la salida. ¿Ok? Tenemos entonces que esto lo vamos a llamar RF, a esta R y a esta también le vamos a llamar R. Y aquí vamos a tener por este pin la tensión de entrada. Entonces, la tensión del sensor, ¿dónde se va a conectar? La vamos a conectar en este punto, tensión del sensor. Con este amplificador operacional le vamos a dar una ganancia de 1,64 veces. Lo que voy a obtener entonces aquí a la salida es una señal ya amplificada, 1.64 veces, y esa señal la voy a llevar a conectar a este punto de aquí. Y una vez conectada allí, le voy a restar el valor de B sub 2 y ese valor de B sub 2 yo lo puedo ajustar con una fuente DC, que en este caso puede ser variable, para ajustar lo más preciso que pueda ese valor de tensión. ¿Cuál valor de tensión? El de 5,164 voltios. Tensión más, tensión menos, yo lo puedo aproximar a 5.17, ¿ya? O 5.16, dejarlo allí. Entonces, listo. En este caso, entre más precisos sean los niveles de tensión que nosotros tengamos, mucho mejor. Esa fuente de tensión que no es que yo necesito ajustar posteriormente, digamos haciendo un poco más de esfuerzo, yo lo puedo reemplazar o la puedo reemplazar por un diodo Zener, y en ese caso pues voy a tener una tensión mucho más constante. ¿Listo? ¿Qué falta? Falta simplemente entonces calcular los valores de las resistencias para cada una de las etapas. En este caso de aquí, recordemos que para esta parte de este amplificador, la relación de ganancia de un amplificador no inversor es tensión de salida igual a RF sobre R más 1 por la tensión de entrada B sub I, y en este caso pues ya la tenemos, que B sub O es igual a R2 sobre R1 por B1 menos B2. En este caso yo puedo encontrar los valores de la resistencia, hacerlas iguales, R2 y R1 hacerlas iguales.
yo puedo tomar que R2 igual a R1 igual a 100K ohmios, por ejemplo, y aquí hago de que este término de ganancia, este término me tome el valor de 1,64. Entonces esto va a ser igual a RF sobre R más 1. ¿Listo? Entonces, ¿dónde yo voy a tener si asumo un valor para R, para la resistencia R, yo puedo asumir un valor alto? Recordemos que en estos amplificadores es mejor tener un valor alto a la señal de entrada, porque así entonces yo garantizo la impedancia de entrada del operacional. Se recomiendan valores altos. Yo puedo tener entonces un valor de resistencia R aquí de unos 10K ohmios. Por tanto, entonces el valor de RF vendría siendo igual a, calculémoslo a ver, el valor de RF vendría siendo igual entonces a tener 1,64 menos 1, ¿cierto? Esto me va a ser igual a 0,64 por R, que vale 10.000. Eso me da entonces que RF debe tomar un valor de 6,4 K ohmios. 6.4 K ohmios. Sí, 6.400 ohmios o 6.4 K ohmios. Que entonces ese valor yo lo puedo ajustar mediante un trimmer. ¿Qué es lo recomendable? Como es un valor que necesito ajustar, necesito manipular, lo adecuado cuando voy a hacer la implementación hardware es entonces que yo ponga aquí, en lugar de una resistencia fija RF, yo este circuito lo modifique colocando una resistencia fija conocida de algún valor cercano y también un trimmer el cual yo pueda ajustar. Entonces en este caso yo puedo utilizar un valor, un resistor fijo de qué sé yo, 3.3K, y adicionarle un trimmer en serie de 5K o de 10K con el cual yo pueda ajustar ese valor mucho más fácilmente, ¿ya? Además, porque esto también me permite ajustar la ganancia, digamos, de una forma fija, tratando de compensar los efectos de offset, de span que pueda tener el amplificador operacional. ¿Esto? Lo mismo puedo hacer con los resistores de R1 y R2. Lo más adecuado es utilizar resistores de precisión. Pero si yo no tengo resistores de precisión, pues entonces otro tipo de resistor más con algunos trimmers y todo eso lo puedo ajustar de una mejor manera. Ok, muchachos, entonces aquí ya está la solución al problema de una manera fácil. En un próximo video, pues entonces voy a colocar la simulación para la verificación. Ok, gracias.